Muy buenas, muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones. En el vídeo de hoy voy a dedicarme a contestar algunas preguntas que me hicieron los compañeros de Adictalia.es, una entrevista que está publicada. También dejaré abajo el enlace al artículo original, pero simplemente he cogido las preguntas que me mandaron, que contesté en su momento por escrito y voy a utilizarlas para pues, contestarlas aquí en un vídeo, ¿de acuerdo? Pues preguntas bastante interesantes sobre la adicción al tabaco y que a cualquier persona que esté fumando y o esté pensando en dejar de fumar, pues creo que van a ser bastante útiles. Primera pregunta. ¿Cuándo se considera que una persona es adicta al tabaco? ¿Esto está relacionado necesariamente con la cantidad de lo que fuma? Si una persona fuma tabaco, es adicta al tabaco, tiene un problema de adicción al tabaco. ¿Por qué? Porque si no, no tendría ninguna otra razón para consumir. No hay ninguna otra razón para consumir tabaco. Se podría argumentar por ejemplo, con los porros, ¿vale? O con el alcohol, que la persona cuando está consumiendo está buscando un colocón, ¿vale? Está buscando un colocón, una borrachera, está buscando unos efectos de desinhibición, está buscando una experiencia subjetiva, ¿vale? Y que se podría argumentar que una persona que fuma un porro cada 6 meses o una copa de vino cada mes o lo que sea, una cerveza de vez en cuando, pues no tiene un problema de adicción. Necesariamente, por supuesto que no, ni siquiera dependencia emocional probablemente, pero una persona que está fumando tabaco, ¿vale? Eh, no tiene eso, no tiene esa experiencia de colocón a nivel subjetivo. El tabaco es, bueno, el tabaco, la nicotina, la mayoría de sustancias que hay dentro del tabaco son estimulantes del sistema nervioso en su mayoría, entonces sí que producen, ¿vale? Unos efectos estimulantes, pero son muchísimo más sutiles que los efectos que te puede dar fumarte un porro o tomarte una copa de cualquier bebida alcohólica. Obviamente, una persona que fuma 40 cigarros al día tiene un nivel de adicción mayor, más alto que el de una persona que solamente fuma 3 o 4 cigarros al día. Pero ambas personas tienen un problema de adicción porque no pueden elegir mañana no fumo. O les cuesta muchísimo es elegir mañana no fumo. Y aunque estén a base de fuerza de voluntad 1 o 2 días o X tiempo sin fumar, luego terminan fumando a pesar de que el tabaco no les aporta realmente nada. Es una cuestión de dependencia. Ah, dependencia física en algunos casos que a lo mejor pasan semanas o meses, es una cuestión de dependencia psicológica. Es que pues voy a una fiesta o estoy en un evento social, hay gente fumando y no me puedo aguantar sin fumar y he dicho, bueno, pues una vez la persona podrá utilizar las justificaciones, excusas que crea convenientes, pero se habrá puesto a fumar, habrá recaído, habrá tenido una recaída por una mera cuestión de dependencia. Entonces, sí, si consumes tabaco, tienes adicción o dependencia al tabaco. Diferentes niveles, pero la tienes, porque si no, no fumarías, simple y llanamente. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué causa la adicción al tabaco? ¿Por qué el tabaco es adictivo? ¿Y cuáles son los mecanismos fisiológicos por los cuales el tabaco es adictivo? La nicotina, ¿vale? La nicotina es la sustancia adictiva, es la droga principal que hay en el tabaco, ¿vale? En un cigarrillo, en tabaco hay un montón de cosas más. Habréis visto imágenes hablando sobre, o documentales que os hablan del alquitrán y amoníaco y un montón de cosas tóxicas horribles. Básicamente, cemento de carretera, básicamente es lo que hay ahí. Pero aparte de eso está la sustancia clave, que es la nicotina, ¿vale? La nicotina que contiene el tabaco es una sustancia adictiva, es una sustancia que nosotros al consumirla hace que el cerebro pues experimente unos, digamos, disparos de dopamina y de otros neurotransmisores, ¿vale? No solamente la dopamina, son otros más, es una cosa mucho más compleja, pero a nivel cerebral hace que nos dé un chute de algunas sustancias que están asociadas a la motivación, al refuerzo, al disfrute, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una sustancia es adictiva y empezamos a consumirla con cierta regularidad, nuestro cerebro se empieza a acostumbrar a la presencia de esa sustancia y entonces nos lo empieza a pedir. Empezamos a desarrollar tolerancia, es decir, que a lo mejor las sensaciones que nos daba fumarnos un cigarro, con el tiempo necesitamos fumarnos varios cigarros para sentir esa misma sensación de satisfacción, ¿no? De habernos quedado satisfechos. De la misma manera que ocurre con los porros, con el cannabis, con el alcohol y otras drogas, etcétera, etcétera, etcétera. La persona sin darse cuenta va aumentando el consumo, va escalando el consumo y llega un momento en que ya no puede elegir o le cuesta muchísimo elegir si fumar o dejar de fumar. Entonces, la clave de la adicción al tabaco es la nicotina y es como la persona
va retirando, va reduciendo, incluso al final eliminando las dosis de nicotina y cómo lidia, cómo afronta el síndrome de abstinencia, porque eso es algo también que ocurre cuando una persona desarrolla un problema de conductas adictivas, que cuando intenta dejar de consumir la sustancia en cuestión, el cuerpo empieza a producir una serie de señales, sensaciones desagradables que solamente van a parar cuando la persona vuelva a consumir. Son señales del cuerpo de, vale, dame nicotina, etcétera, etcétera. Y estos síntomas, pues, en cada persona son diferentes, depende también de muchos factores genéticos, ¿vale? La adicción también depende de factores genéticos. Hay personas que tienen más resistencia a la adicción y hay personas que son más vulnerables a desarrollar una adicción, ¿vale? Hay personas que a lo mejor con unos pocos cigarros ya van a desarrollar adicción mucho más deprisa y hay personas que con la misma cantidad de cigarros, pues lo van a probar por curiosidad, van a decir, pues no me gusta y ya está. Van a tardar más tiempo en desarrollar adicción y por tanto van a tener más facilidad, más facilidad para resistir una posible adicción y no terminar consumiendo. Como comentaba antes, en cuanto al síndrome de abstinencia, lo que ocurre con el síndrome de abstinencia es que las sensaciones, dependiendo de la persona, pueden ser tan desagradables que la persona obviamente recaiga, ¿vale? Hay personas que sienten irritabilidad, ansiedad, problemas para dormir, a veces náuseas, dolores de cabeza. Depende de la persona, depende de la cantidad de la sustancia, depende de la variedad, depende de un montón de factores. Lo que os tenéis que quedar con que el síndrome de abstinencia es desagradable y es probablemente la razón principal por la que las personas que han intentado dejar de fumar no lo han conseguido. Porque en las primeras 2 semanas que han intentado estar sin fumar, han sentido el síndrome de abstinencia, no han estado preparadas mentalmente para soportarlo y han terminado recayendo, ¿vale? Han terminado volviendo a comprar tabaco para acabar con ese síndrome de abstinencia temporalmente, lo cual es lo que hace que vender tabaco sea tan buen negocio, porque sabes que tus clientes van a seguir volviendo, estás volviendo los adictos a propósito, por supuesto. A ver, hay quienes piensan que el tabaco de liar es menos adictivo que el tabaco convencional. ¿Qué hay de cierto en esto? Vale, es una pregunta muy curiosa. En algunos casos se puede argumentar que, por supuesto, pues muchas veces el tabaco de liar, dependiendo de la marca, ¿vale? Pues va a tener a lo mejor una carga de nicotina menor, etcétera, etcétera. Pero esto no es porque el tabaco sea de liar, ¿vale? Es simplemente depende del tipo de tabaco que haya, ¿vale? El tipo de tabaco que haya ahí. Podría argumentar que en muchos casos es incluso más difícil dejar de fumar si fumas tabaco de liar, por dos razones, ¿vale? Que me he encontrado a menudo en pacientes. La primera, que a la hora de hacer autorregistros, a la hora de. Es un ejercicio que mandamos a menudo en psicoterapia para ayudar a la gente a dejar de fumar. Es, al principio, acostumbrarse a apuntar cuánto fuman, hacerse consciente de sus hábitos de consumo, entonces ver estratégicamente pues, por dónde empezar. Pues a las personas que fuman tabaco de liar les cuesta más el llevar un seguimiento de qué es lo que fuman, porque pues, a veces los cargan más, a veces los cargan menos, no siempre hay la misma cantidad de nicotina, etcétera, etcétera. Entonces, realmente cada cigarro que se están fumando, la mayoría de las veces es diferente. Va a ir dependiendo de muchos factores. Eso por un lado, que dificulta el seguimiento de la persona, lo que está haciendo. El segundo factor, y que me parece más importante todavía, es el hecho de que cuando estamos liando tabaco, ¿vale? Que si hay un montón de elementos a nivel conductual, a nivel de conductas motoras, que lo hacen un ritual, ¿vale? Un ritual muy placentero. Cuando ritualizamos una actividad, nos acostumbramos a hacer de manera repetitiva, llega un punto que eso es placentero, ¿vale? Es bastante placentero por sí mismo. Es decir, que una persona que se acostumbra a fumar tabaco de liar, llega un momento que va a echar de menos no solamente el hecho de fumar, sino todo el ritual que conlleva sacar el papel, sacar el tabaco, manosearlo, ponerlo dentro, darle la forma, que si ahora lo chupo, lo cierro, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Todo eso son elementos extra que facilitan que la persona desarrolle un hábito y, por tanto, una conducta adictiva que va a ser más difícil de eliminar después. Entonces, por esto podría argumentar que hay muchas personas con las que me he encontrado en terapia que han tenido más dificultades para dejar de fumar por el hecho de haberse pasado al tabaco de liar. Y, por supuesto, esto no es así en todos los casos, ¿vale? Cada persona es un mundo, pero también puede suponer un desafío en algunas personas, por supuesto. A ver, fumar es un hábito generalizado en la sociedad actual. Sin embargo, podemos trazar un perfil de personas más propensas a desarrollar esta adicción. Muy interesante también la pregunta.
sí que hay personas que, si tienen una tendencia hacia la ansiedad o a la tristeza o a determinados problemas psicológicos, van a tener más probabilidades de desarrollar una adicción. No solamente la adicción al tabaco, sino a cualquier otro tipo de sustancia. Nos agarramos al salvavidas que tenemos más cerca, cuando lo estamos pasando mal, cuando estamos pasando por una crisis, etcétera. Y cuando una persona desarrolla una adicción, no solamente el hecho de que esa conducta o esas sustancias sean adictivos, es el cómo la persona ha integrado ese consumo en su vida diaria como una manera de automedicarse, ¿vale? Como una manera de lidiar, de utilizar la droga, utilizar el tabaco, utilizar el alcohol, los porros, lo que sea, para lidiar con los desafíos emocionales del día a día, con el dolor, el aburrimiento, la tristeza, etcétera, etcétera. Entonces, personas que tienen más tendencia a la ansiedad o a la tristeza también van a tener más probabilidades de que si fuman, van a tener más probabilidades de desarrollar adicción y continuar fumando, y también es más probable que tengan dificultades para dejar de fumar, que tengan más recaídas, etcétera, etcétera. Si me acuerdo, os dejaré en la descripción del vídeo también un enlace a unas investigaciones de Harvard que hablan sobre la relación entre las ganas de fumar y la tristeza. Y si no me acuerdo, pues me lo decís en comentarios. Entonces, sí, cualquier persona que tenga un problema psicológico de cualquier tipo va a tener más probabilidades de consumir drogas, ¿vale? Para lidiar, para autorregularse emocionalmente, para lidiar con esas emociones desagradables del día a día. Y eso es lo que aporta la terapia, ¿no? El ayudar. Es un, es un pilar muy importante de cualquier tratamiento, ¿no? El ayudar a la persona a desarrollar actividades alternativas que le ayuden a lidiar de manera más sana, pues, con la ansiedad, con la tristeza del día a día. Alexa, cállate. Se me acaba de encender Alexa. No sé qué es lo que he dicho y fijaos qué gracioso, pero esto no lo voy a cortar del vídeo porque gracias Alexa por joderme el vídeo. Bueno, Alexa ya se ha callado. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias físicas de la adicción al tabaco? Las consecuencias físicas, el consumo de tabaco está súper asociado desde hace décadas, es que a nivel científico está remachacado, asociado con muchísimos tipos de cáncer, no solamente de pulmón, ¿vale? No solamente cáncer de pulmón, muchísimas enfermedades respiratorias, muchísimas enfermedades cardíacas, ¿vale? Un montón de cosas. Esto si preguntáis a cualquier médico, realmente de esto hay muchísima información, ¿vale? Una persona que fume y niegue estas cosas es un negacionismo, pues, casi tan raro como quien diga que la Tierra es plana, ¿vale? Es algo ridículo el negar que el tabaco hace daño, ¿vale? Es absolutamente ridículo intentar, intentar negarlo. Lo que ocurre es que la mayoría de personas, 99% de las personas que fuman tabaco son perfectamente conscientes de los daños físicos que da el tabaco, ¿vale? Que da el consumo continuado de tabaco. Pero por un lado, caen en diferentes estrategias de autoengaño, sesgo de confirmación, etcétera, etcétera, disonancia cognitiva, para autoconvencerse de que ese riesgo para ellos no es tan grande. Es decir, por ejemplo, el cáncer le ocurre a otros, o eso no me va a pasar hasta que sea muy mayor, o ya lo dejaré antes de que me pase nada, o mi abuelo fumó tantos años y vivió no sé cuánto y siempre parecía súper fuerte, o yo llevo años fumando y no he notado nada. La persona va a utilizar todo tipo de tretas, todo tipo de justificaciones y excusas para eso, justificarse en el consumo. Por eso también hay, hay campañas antitabaco, como por ejemplo, bueno, como por ejemplo lo de poner las fotos de pulmones negros ensangrentados en las cajetillas de tabaco, que el objetivo es disuadir a la persona para fumar. Y eso seguro que en el momento que se hicieron, pues por la novedad, sí que ayudaron a algunas personas a dejar de fumar, por supuesto. Pero a las personas que fuman en la actualidad y que llevan años fumando y exponiéndose a ese tipo de campañas, ese tipo de tretas, ya no les hace efecto, se han desensibilizado o directamente se han acostumbrado a no mirarlas, a no pensar en ellas. Les parece algo tan exagerado y sobre todo les parece algo tan abstracto, porque es muy difícil convencer a una persona de que deje de hacer algo porque dentro de unos años puede morirse, porque esa persona no ha experimentado un cáncer o en sí misma o en un familiar, una persona cercana, va a ser muy difícil imaginárselo. Es una idea muy abstracta. Entonces, ese tipo de tretas con la mayoría de la gente simplemente no funcionan para disuadirles de fumar.
A ver. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales de la adicción al tabaco? La ansiedad, ¿vale? La ansiedad. Cuando utilizamos cualquier tipo de droga, como intento ansiolítico, ¿no? Como forma de automedicarnos, estamos quitándonos la oportunidad para nosotros lidiar de manera natural o con nuestros propios recursos con la ansiedad, con la tristeza, con el resto de emociones desagradables, con la irritabilidad, etcétera, etcétera. Claro, la persona que fuma se está quitando a sí misma la oportunidad de aprender a lidiar con la ansiedad o con lo que sea que esté evitando en el día a día, se está quitando la oportunidad de lidiar con eso de una manera diferente, más efectiva y menos peligrosa. Eso por un lado. Luego también lo que hace el tabaco y cualquier otra droga es que secuestra determinados mecanismos cerebrales. Entonces, igual que la persona desarrolla tolerancia a la nicotina y al final necesita más cantidades de nicotina para sentirse satisfecho o satisfecha, la persona también va a desarrollar cierta tolerancia hacia ciertos neurotransmisores que la nicotina o demás sustancias del tabaco favorecen su secreción, liberación, etcétera, etcétera. Es decir, que la persona que utiliza el tabaco para lidiar con los nervios y con la ansiedad en el día a día, en los momentos en que no tiene tabaco, va a tener muchas más dificultades que cualquier otra persona o que sí misma en el pasado va a tener más dificultades de lo habitual en tranquilizarse por sus propios medios, ¿vale? En lidiar con esas sensaciones de ansiedad, a menos que fume tabaco. Así que a nivel emocional, simplemente es como si la persona se quedase coja, ¿vale? Se fuese quedando más y más coja con el tiempo. Otro factor importante, otro efecto o consecuencia emocional importante es la frustración, la vergüenza, y eso es común a todas las adicciones, ¿no? Pero muchísimas personas que acuden a mí a terapia me hablan de la vergüenza que sienten, de que fuman a escondidas porque han mentido a su familia o han mentido a su pareja, les han dicho que iban a dejar de fumar, que lo habían conseguido, luego recayeron y lo guardaron en secreto. Es muy, muy común entre fumadores la sensación de vergüenza, la sensación de fracaso, la sensación de impotencia, el miedo a no ser capaces de quitárselo de encima algún día. Y hay personas que, claro, intentan dejar de fumar, lo intentan hacer a las bravas, les viene el síndrome de abstinencia, lo pasan mal, le acaban cogiendo miedo a intentar dejar de fumar y entonces pues hay menos probabilidades de que acudan a un profesional. Es un poco una especie de profecía autocumplida, ¿no? Eso es bastante triste porque esas personas sufren muchísimo. Hay quienes exponen casos de personas fumadoras de larga edad para ejemplificar que no existe relación entre el tabaco y enfermedades mortales como el cáncer. ¿Qué reflexión te merece esto? Negar que el tabaco produce problemas para la salud es tan ridículo como afirmar que la Tierra es plana o que el coronavirus no existe, ¿vale? Extremadamente ridículo. Sesgo de confirmación, disonancia cognitiva. Es duro admitir que estamos haciendo algo que es peligroso para nosotros. Entonces nos viene la disonancia cognitiva. Es una sensación desagradable cuando nos encontramos con información que, digamos, chirría, que es contraria a aquello que ya pensamos o aquello que nos conviene pensar. Son pensamientos incómodos. Entonces nosotros vamos a inventar todo tipo de excusas, vamos a filtrar la realidad y la información de tal manera que pues, todo nos tranquilice más. Es que mi abuelo fumó durante tantos años y no le pasó nada. Vale, a ver, cuidado con este argumento. Lo primero, bien por esa persona, me alegro muchísimo por esa persona. Probablemente a nivel genético tiene una resistencia que no tiene la mayoría de personas y por eso aguantó tantos años viviendo a pesar de su consumo de tabaco. Luego, cuando dices que es que mi abuelo estuvo súper fuerte toda la vida y probablemente habría estado mucho más fuerte si no hubiese fumado, ¿vale? El tabaco no te da ningún tipo de ventaja, solamente te resta, solamente te puede restar. Entonces, siempre va a ser un techo de cristal. Cuando alguien utiliza el argumento de yo conozco no sé quién, conozco no sé quién, que lleva muchos años fumando y parece sanísimo, pues parecería mucho más sano si no fumase. Y luego, además, tú no conoces a esa persona del todo. Probablemente no estás con esa persona todos los días. Esa persona no te cuenta lo que le cuesta a lo mejor subir las escaleras por las mañanas, las taquicardias que tiene a veces al levantarse y un montón de cosas más.
Es decir, esa persona está utilizando información súper sesgada para crear en su cabeza esa ilusión de control, esa ilusión de invulnerabilidad, de, bueno, no, esto es toda una conspiración mundial para que yo no fume. ¿Quién iba a tener un interés en hacer que tú no fumes? ¿Quién iba a tener? Al contrario, hay una conspiración muy grande que se llaman empresas tabacaleras que quieren que sigas fumando y que les da igual que te mueras, les da absolutamente igual que te mueras, siempre y cuando pues sigas gastándote dinero en su producto hasta el día que te mueras. Y ya está, absolutamente. Es simplemente ridículo. Es tan ridículo como negar el coronavirus o negar que la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol. ¿Vale? Es básicamente ignorar la ciencia, los hallazgos científicos. La adicción al tabaco puede dar pie a otras adicciones. A ver, el tabaco especialmente no es una sustancia que, por ejemplo, en contexto de fiesta, se puede argumentar con otras sustancias, otras drogas que sí que en contexto de fiesta, pues la gente tiende a mezclarlas o intentar compensar unas con otras, como ocurre, por ejemplo, con el alcohol y la cocaína. Con el tabaco no necesariamente, pero hablamos antes de las consecuencias emocionales de la adicción al tabaco. Una persona que está sufriendo de ansiedad, de tristeza, de sensación de impotencia, de baja autoestima, de frustración por el hecho de saber que es adicta al tabaco, pues podemos argumentar que puede llegar a utilizar el alcohol u otras sustancias para intentar compensar emocionalmente, para intentar regularse, autorregularse emocionalmente con esto. Entonces, ¿vale? El tabaco no es una sustancia que realmente abra puertas a otras muchas, excepto a los porros tal vez, pero no diría que es una adicción que da pie a otras adicciones en general. En general, algún caso hay, pero no es lo habitual. De otro modo, la adicción al tabaco se da junto con otras adicciones o trastornos mentales. Definitivamente, como decía antes, el hecho de que una persona sufra determinados problemas psicológicos o trastornos mentales aumenta las probabilidades de que esta persona vaya a abusar de determinadas sustancias a lo largo de su vida. Es decir, una persona que tenga ansiedad, pues tiene más probabilidades de ponerse a fumar para intentar relajarse y al revés, una persona que fuma tiene más probabilidades de empezar a sufrir ansiedad porque la nicotina, la mayoría de sustancias que en el tabaco son estimulantes del sistema nervioso. Entonces, si llega hasta cierto umbral y dependiendo de su genética, etcétera, etcétera, pues va a provocarse más nerviosismo, más ansiedad en el día a día, aunque se piense que el tabaco le está relajando, que es realmente todo lo contrario. Es químicamente imposible que el tabaco te relaje porque son todos estimulantes, ¿vale? Son todos estimulantes. ¿Qué tipos de tratamientos se consideran más efectivos para la adicción al tabaco? Lo primero es la psicoterapia, ¿vale? Lo primero es la psicoterapia y en algunos casos psicoterapia combinada a lo mejor con algún fármaco, ¿vale? Combinada con algún fármaco. Fármacos a solas, no, ¿vale? Fármacos a solas, no, porque ahí la persona se está poniendo la fe de la persona en una especie de pastilla mágica que vaya a eliminar de la noche a la mañana sus problemas de adicción. Los medicamentos pueden ayudar mucho en algunos casos como un apoyo farmacológico, ¿vale? Como un apoyo al tratamiento principal de la psicoterapia. En un proceso de psicoterapia, la persona va a tener muchas más probabilidades de dejar de fumar y eso lo sabemos, es evidencia científica, ¿vale? En prácticamente todos los problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque en un proceso de terapia psicológica la persona se hace consciente de sus hábitos de consumo, de su adicción, de las diferentes creencias que le hacen consumir y de los diferentes miedos, etcétera, y puede elaborar poco a poco estrategias de prevención de recaídas. Una persona que solamente se tome, pues yo qué sé, el Champix o cualquier medicamento que se haya puesto de moda, muchas personas que han tomado eso, aparte de los efectos secundarios, etcétera, etcétera, me han relatado cómo prácticamente al día siguiente de dejar de tomar el medicamento han vuelto a fumar. ¿Vale? Han vuelto a fumar. Los efectos mágicos del medicamento han desaparecido de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque esa persona no se ha preparado mentalmente para dejar de fumar. No se ha preparado mentalmente, no se ha preparado emocionalmente, no ha trabajado una estrategia de prevención de recaídas. Es, es muy, ¿cómo decirlo, no? Naif, ¿no? Ingenuo, el esperar que un problema de adicción, que es un problema complejo, ¿vale? Es un problema complejo
que llevemos arrastrando durante años vaya a desaparecer de la noche a la mañana. Los medicamentos lo único que hacen es enmascarar los síntomas durante un tiempo. Entonces, el tratamiento más efectivo a nivel científico para dejar de fumar es la psicoterapia y en algunos casos psicoterapia combinada con algún tipo de apoyo farmacológico en función de la persona, obviamente. ¿En cuánto tiempo una persona puede dejar de fumar? Depende completamente del caso. Hay personas que pues han conseguido dejar de fumar de la noche a la mañana, ¿vale? Que no es lo recomendable en la mayoría de los casos porque no les permite hacer esa preparación mental. Y luego personas que pueden tardar unos días, unas semanas e incluso meses. Depende completamente del caso. Depende de los hábitos de consumo, depende de los años que lleve la persona con la adicción, etcétera, etcétera. En adicciones solemos decir, solemos considerar que una persona ha superado una adicción cuando consigue estar mínimo un año sin haber consumido, sin haber tenido recaídas. Ahí es cuando solemos considerar que una persona ha superado una adicción, cuando consiga estar mínimo un año sin haber tenido consumos. Cualquier consumo que haya tenido entre medias es una recaída y es un volver a empezar, ¿vale? Es un volver a empezar, ¿vale? Los problemas de adicción son como un tobogán, ¿vale? Son como un tobogán. Tú vas bajando, vas bajando, vas bajando y superarlo es difícil. Subir el tobogán a mano, arrastrándose, etcétera, es difícil. Se tarda tiempo. Pero en el momento que te caes hasta abajo del todo, prácticamente. Tienes que volver a empezar. En el momento que tienes una recaída, tienes que volver a empezar en la mayoría de los casos. Es muy duro tener recaídas. Pero como decía antes, lo habitual es considerar mínimo un año que no haya consumos. Y aún así, obviamente, estamos hablando de una adicción. Ciertos cambios a nivel cerebral se quedan para toda la vida. Entonces, la persona no debe bajar la guardia durante el resto de su vida. Siempre va a tener que estar alerta. De la misma manera que, por ejemplo, una persona que haya tenido alcoholismo y haya superado ese alcoholismo y, por ejemplo, consiga estar 15 años sin beber alcohol, si un día decide, bueno, le invitan a la boda y decide que, porque es una ocasión especial, se va a tomar una copa de champán, un vino, un lo que sea, y además se va a justificar con, bueno, llevo 15 años sin tomar alcohol, eso debe de significar que lo tengo bajo control. Y en muchos casos la persona ha hecho eso y ha tenido una recaída espectacular, ¿vale? Monstruosa, terrible, de estar luego 2 semanas volviendo a beberse 2 botellas de whisky al día, etcétera, etcétera, volviendo a revivir, ¿vale? Volviendo a despertar los antiguos hábitos de conductas adictivas, aunque haya pasado muchos años. De la misma manera, con el tabaco, la persona debe evitar a toda costa el fumar. Esto es para toda la vida, ¿vale? Es para toda la vida. En el momento que vuelvas a fumar, hay muchas probabilidades de que vuelvas a caer hasta el fondo del tobogán. ¿Se emplean fármacos en el tratamiento de adicción al tabaco? En algunos casos sí, pero en general no lo recomiendo a menos que haya, por supuesto, que esté combinado con psicoterapia, ¿vale? Terapia psicológica, que sí, que hay personas que con un medicamento han conseguido dejar de fumar, etcétera, etcétera, pero no es lo habitual. En la mayoría de los casos lo responsable es pasar por psicoterapia y utilizar el fármaco como un apoyo puntual. Y por supuesto, ¿vale? Que con la supervisión de un psicólogo y un psiquiatra especializados en adicciones. Y a ver, siguiente pregunta. Desde el enfoque de la patología dual, las adicciones se manifiestan asociadas a otro trastorno mental, como la depresión. ¿Qué relación hay entre tabaquismo y otros trastornos mentales? Como decía antes, una persona que sufre determinados problemas psicológicos va a tener más probabilidades de desarrollar en el futuro un problema de adicción, ¿vale? Por supuesto, no estoy diciendo que todas las personas porque no es así. Simplemente que las personas con un problema psicológico van a tener más probabilidades, estadísticamente, de desarrollar también algún problema de adicción, porque utilizamos las drogas o, bueno, cualquier actividad también adictiva conductualmente, como por ejemplo las apuestas, las utilizamos para autorregularnos emocionalmente, para intentar sentirnos mejor de lo que nos sentimos en el presente, a corto plazo. Entonces, una persona que sufre de ansiedad o depresión tiene más probabilidades de terminar abusando del alcohol, del tabaco, o de los porros o de lo que sea que tenga más accesible. Y de la misma manera, una persona que ya tenga un problema de conductas adictivas va a tener más probabilidades de terminar desarrollando problemas psicológicos, otros problemas psicológicos a partir de eso, la ansiedad, también la conducta depresiva, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel clínico están muy, 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 muy
interconectados. Realmente es difícil, es muy difícil encontrarnos con un problema, con un caso de adicciones que no sea patología dual, ¿vale? Que no esté combinado con otros problemas de ansiedad, etcétera, etcétera. Sobre todo, ansiedad. Es muy difícil encontrarnos casos que no sean patología dual. Entonces podríamos decir que realmente patología dual es adicciones en general, en el 90% de los casos. ¿Existe síndrome de abstinencia a la adicción al tabaco y cuáles son sus síntomas? Sí que existe síndrome de abstinencia a la adicción al tabaco. Los síntomas varían de persona a persona, dependen de la genética de la persona, depende de su nivel de consumo y de muchos otros factores. En general pueden ser cosas como dolores de cabeza, irritabilidad, sobre todo la irritabilidad, ansiedad, problemas para dormir, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sí, además el síndrome de abstinencia es la razón principal por la que las personas recaen, porque es tan desagradable que muchas terminan, hablan mucho de fuerza de voluntad y nos obsesionamos con la fuerza de voluntad, etcétera, etcétera, pero a lo mejor las sensaciones desagradables son tan desagradables que la persona acaba fumando, ¿vale? Porque no se ha preparado mentalmente. Y también el discurso de la fuerza de voluntad es muy peligroso porque la fuerza de voluntad no es nada, no significa nada. Decir fuerza de voluntad es simplemente una etiqueta que utilizamos para explicarnos por qué no hemos conseguido algo, por qué sí hemos conseguido algo. Si algo nos sale bien, vamos a decir, eso lo he conseguido porque tengo mucha fuerza de voluntad. No estoy describiendo nada a nivel conductual ni nada. Y si algo me sale mal, puedo caer en el discurso autoculpabilizador, autofustigante de, pues no lo he conseguido porque no tengo fuerza de voluntad. Es simplemente una etiqueta que utilizamos para justificarnos el que las cosas nos salgan bien o el que las cosas nos salgan mal y que realmente no aporta nada al proceso porque no nos da información sobre cómo realmente hemos hecho algo. Entonces, dejemos de hablar de fuerza de voluntad, de llenarnos la boca con esas tonterías motivacionales. ¿Se puede plantear el ingreso en un centro de desintoxicación a causa de la adicción al tabaco? En todos mis años de trabajo nunca jamás he visto un caso de llevar a una persona a un centro de desintoxicación por tabaco. Por marihuana sí, por alcohol sí, obviamente, por el resto de sustancias sí, pero por tabaco jamás, no. Esto es porque el consumo de tabaco, obviamente, da sus problemas, ¿vale? Obviamente tiene sus consecuencias negativas a nivel físico, a nivel emocional, pero no es tan incapacitante como pueden ser los porros o el alcohol, la cocaína o cualquier otra sustancia. No es tan incapacitante, por eso es la segunda droga más consumida, ¿no? Es súper accesible y también es algo que contribuye a que la gente tenga una sensación de riesgo, una percepción de riesgo tan baja sobre el tabaco, ¿no? Claro, como no es algo incapacitante, no es que, guau, ayer me fumé no sé cuántos cigarros, hoy no puedo ir a trabajar. Alguna persona habrá pasado, ¿no? Que se ha sentido muy mal de fumar demasiado, ¿no? Pero no es incapacitante, entonces no llega al punto de que alguien suele necesitar un ingreso en un centro de desintoxicación. Así que, desgraciadamente, nos encontramos con personas que necesitan un ingreso hospitalario, pero por las enfermedades derivadas del tabaco, del consumo de tabaco. ¿Crees que existe cierta hipocresía social y política en cuanto a penalizar el uso de sustancias como la marihuana o incluso la cocaína y permitir y hasta aceptar otras como el tabaco y el alcohol? Entiendo que muchas personas lo vean como hipocresía, ¿no? Y también el que se consideren unas sustancias mucho más peligrosas que otras. Por supuesto, hay que tener en cuenta el potencial adictivo. La cocaína es extremadamente peligrosa porque el potencial adictivo que tiene es enorme. Hacen falta muy pocos consumos para desarrollar adicción, ¿no? Muchos menos que, por ejemplo, pueden ser los porros o otras sustancias, ¿no? O el alcohol. Por ejemplo, entiendo que muchas personas apoyen la legalización, la regularización de determinadas sustancias y en muchos casos lo apoyo, porque eso significa descriminalizar a la víctima de la adicción y empezar a enfocarlo no como una cuestión de perseguir a gente que consume como si fuesen criminales, sino como una cuestión de ayudarles, verlos como que tienen una enfermedad, que es una adicción, ¿vale? Y apoyarles, dándoles información, por supuesto, en campañas de prevención y también en campañas y programas de desintoxicación, de programas de salud mental. Y aquí ya
abrimos el melón de que no hay psicólogos en España, que el sistema público de salud mental es extremadamente ineficiente por la falta de psicólogos, etcétera, etcétera. ¿Es cierto eso que se escucha a veces de que el tabaco es más adictivo que cualquier droga? No, el tabaco es, según rankings, creo que es la tercera o la cuarta sustancia más adictiva. Las dos primeras son primero la heroína y después la cocaína, ¿vale? Y la cocaína. Y luego, pues, por supuesto, ya podemos incluir también algunas drogas, ahí no me viene la palabra, bueno, fabricadas en laboratorio, sintéticas, drogas sintéticas, pero sí, el tabaco, la nicotina, es una de las 3, 4, 5 sustancias más adictivas a nivel mundial que se consideran, según pues, rankings y estudios. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar de fumar? Porque es extremadamente accesible, porque está por todas partes, porque se puede comprar tabaco no solamente en estancos, se puede comprar en un bar, en una cafetería, básicamente, porque a nivel social está muy aceptado. Podemos ponernos a fumar delante de cualquiera, ¿no? Ahora desde hace unos años, no en cualquier sitio, por suerte, pero eso es uno de los problemas, ¿no? Que es extremadamente accesible. Es una droga barata, no es una droga cara. En España, pues ahora cuesta alrededor de pues, 5 euros, ¿vale? Dependiendo de la marca, pero pongamos 5 euros. 5 euros por paquete. No dije antes que otro problema del tabaco de liar es que es más barato que las cajetillas, entonces es otro problema. Cuanto más barato y más accesible, más probabilidades de desarrollar adicción. Entonces, otra dificultad más para superar la adicción. Nos cuesta mucho fumar porque es extremadamente accesible. Las medidas que más han demostrado funcionar a la hora de ayudar a la gente a dejar de fumar son las de subir impuestos sobre el tabaco, las de subir los precios, las de prohibir su consumo en más y más lugares, más lugares y simplemente hacer el consumo de tabaco lo menos accesible posible, pero que sea accesible, ¿vale? Que no caiga en la ilegalidad porque entonces se crearía un mercado negro, ¿vale? Que siga siendo accesible, pero no demasiado accesible y que además sea incómodo de fumar, porque ay, me tengo que salir de los sitios, me tengo que alejar de los sitios, o en tal sitio está prohibido fumar, entonces no es una panacea, por supuesto, la mayoría de fumadores que hay se han acostumbrado a no poder fumar en determinados sitios y se han acostumbrado pues, a fumar en los descansos, etcétera, pero el día que consigamos prohibir fumar en la vía pública o en el centro de las ciudades, ese tipo de cosas, vamos a ayudar a que bajen muchísimo las ventas de tabaco. Ayudaremos a que muchísimas personas, más personas se planteen el dejar de fumar y también que muchas menos personas se metan en el problemón de intentar ponerse a fumar e intentar que les guste. También el hecho de, por ejemplo, subir los precios hace que sea menos accesible todavía para los adolescentes. La mayoría de las personas que fuman empiezan de adolescentes o en sus 20, ¿vale? En sus 20. La medida en que subamos los precios del tabaco, también se reduce la accesibilidad, porque obviamente pues un chaval de 15 o 16 años pues tiene menos dinero, en general, normalmente, no siempre, pero suele tener menos dinero que una persona de 35, ¿vale? Entonces, como la mayoría de personas que consumen tabaco han empezado en la adolescencia o en la juventud, si les hacemos el acceso mucho más difícil ahí, estaremos resolviendo el problema del tabaco, porque estaremos haciendo que muchísimas menos personas entren en el funnel, muchísimas menos personas entren en el embudo, ¿vale? En el embudo de venta de las tabacaleras. Claro, pues la mayoría de personas, si no empiezan a fumar durante la adolescencia, en sus 20, no van a fumar. Es extremadamente raro encontrarnos una persona de 20 y muchos o más, de 30, que se ponga a fumar por primera vez. Es extremadamente difícil. Alguna hay, pero es extremadamente raro. La gente empieza a fumar cuando es adolescente y en sus 20. Entonces, si lo hacemos muy caro, pues mucha menos gente fumará. La gente recurre a muchos métodos para dejar de fumar. ¿Cómo puede la terapia psicológica ayudarnos a ello? Lo bueno de la terapia psicológica es que da tiempo a la persona a prepararse mentalmente, ¿vale? A preparar su estrategia de prevención de recaídas, a conocer los hábitos de consumo, a ir trabajando poco a poco cuáles son las razones que le hacen fumar en el día a día, cuáles son las sensaciones desagradables del día a día que asocia al deseo por fumar.
Es una persona que va a una sesión de 2 horas de hipnosis, no lo hace, ni tampoco una sesión láser, ni ninguna de esas tonterías que son simplemente estafas sin ningún tipo de evidencia científica, que tiran de efecto placebo simplemente. Cuando una persona va a una de esas cosas, acude a uno de esos métodos, si deja de fumar durante unos días es por puro efecto placebo, fuerza de voluntad y por autosugestión, pero la mayoría de los casos terminan volviendo a fumar a los pocos días o a las pocas horas, a las pocas horas. La mayoría de personas que acuden a terapia me cuentan que han terminado acudiendo a uno de esos métodos mágicos que te prometen una salida rápida, una solución rápida a, a un problema muy complejo. Y que ese es además otro de los signos o señales de alarma de cualquier pseudociencia o pseudoterapia, que es el que te prometa soluciones muy fáciles para problemas que son extremadamente complejos, como que es que un problema de adicción que ha cambiado tu cerebro durante décadas, aspirar y creerte que de verdad va a desaparecer de tu cabeza en cuestión de un par de horas por escuchar una meditación cuántica o una tontería de ese tipo. Entonces, lo más efectivo para dejar de fumar es ir a psicoterapia, es dedicarte tiempo para desmigajar, para desenredar cuál es tu relación, cómo funciona tu relación con el tabaco y elaborar una estrategia para así, en los momentos en que tengas ganas de fumar, sepas qué hacer, ¿vale? Sepas lidiar con ello, sepas trabajarlo. Cuando lo hayas trabajado, entonces será mucho más difícil que lo vas a recaer en el tabaco. ¿Cuáles son los principales argumentos que usan los fumadores para empezar a fumar y luego para seguir fumando? Para empezar a fumar, la mayoría de la gente no lo sabe, no son conscientes. La adolescencia la gente lo hace por pura cuestión social primitiva, ¿no? Por ese sentirnos más adultos delante del resto de chavales. En la mayoría de sociedades, pues simplemente forma parte ya casi de los ritos de madurez, de como que si no empiezas a fumar no eres guay, no te has hecho mayor, etcétera, etcétera. Y luego, más tarde, la persona justifica su adicción de muchas maneras diferentes, es que me relaja, es que simplemente me gusta el sabor. Eso es mentira, ¿no? En el momento que una persona fuma por primera vez se pone a toser, es asqueroso. Tiene que esforzarse mucho para que el primer cigarro le guste. No le llega a gustar, ¿no? El primer cigarro nunca gusta. La persona se tiene que esforzar, tiene que obligarse a continuar consumiendo esto. Es, en la mayoría de los casos por puro factor social. La persona se obliga a fumar hasta que desarrolla adicción y ya deja de poder elegir. Entonces se justifica a sí misma con que, bueno, yo fumo porque me gusta, no porque no tenga control sobre esto. ¿Vale? Esa es digamos, la excusa más frecuente entre fumadores. ¿En qué consiste la disonancia cognitiva entre fumadores? Como comentaba antes, es básicamente cuando nos encontramos con una idea, con una información que es contraria a lo que ya pensamos o lo que nos conviene pensar, sentimos sensaciones desagradables, ¿vale? Entonces nosotros intentamos resolver esa disonancia cognitiva, esa incomodidad psicológica, la intentamos resolver de muchas maneras diferentes. En la mayoría de los casos podemos intentar resolverla eh, ignorando algunos elementos de la realidad, algunas piezas de información y dando demasiada importancia a otros. Básicamente filtrando la realidad de tal manera que nos creemos una historia que no sea cómoda, ¿vale? Como si fuese una pastilla fácil de tragar. Entonces, entre fumadores, la disonancia cognitiva, pues, la manera más común en que resuelven la disonancia cognitiva es como he comentado antes, decirse a sí mismos y ante los demás, es que a mí me gusta el sabor del tabaco, es que me relaja, es que me da ese aire bohemio, ¿no? Es que me ayuda a estar más concentrado, ¿no? Hay gente que lo utiliza incluso como si fuese un café. Me ayuda a concentrarme, me ayuda a estar tranquilo, cuando es realmente todo lo contrario. Todo eso son mentiras, ¿vale? El tabaco no puede relajarte, son estimulantes del sistema nervioso, solamente te puede poner más nervioso o nerviosa. O, por ejemplo, la de es que mi abuelo fumó tantos años y vivió hasta los no sé cuántos, tal. Eso es otro ejemplo de disonancia cognitiva, ¿no? De
malear la realidad, manipular la información y la realidad para yo justificarme y hacerme pensar que no, realmente nadie se muere por el tabaco, no, eso es un complot que intentan meterme en la cabeza. Y como mi abuelo vivió muchos años, eso significa seguro que yo también voy a vivir muchos años. Y pues no, eso no es cierto. Ojalá fuese, pero no es cierto. ¿En qué consiste la terapia psicológica para dejar de fumar? A ver, en las primeras fases vamos a ayudar a la persona a poner en orden, a conocer sus hábitos de consumo. Primero entender cómo funciona la adicción y ir haciendo un mapeado de cuánto fuma, cuándo fuma, cómo fuma, en qué situaciones fuma, dónde fuma, con quién fuma, qué es lo que siente antes de fumar, mientras fuma y después de fumar. ¿Cómo se manifiesta en esa persona a nivel subjetivo el síndrome de abstinencia o las ganas de fumar, etcétera, etcétera? Eso es la primera fase. Luego, con toda esa información, vamos a ayudar y por supuesto también vamos a hablar de los miedos a dejar de fumar, las diferentes creencias irracionales, la disonancia cognitiva, esos falsos mitos que la persona utiliza para justificar su conducta de fumar. Y después vamos a ayudar a la persona a hacerse un plan para ir dejando de fumar poco a poco, ir dejando de fumar paulatinamente, a la vez que la persona también va trabajando las diferentes situaciones en las que fuma, ¿vale? Con la información que ya hemos recogido en la primera fase, para así poder evitar futuras recaídas en el futuro. Vale, futuras recaídas en el futuro. Poder evitar recaídas después y aprender a lidiar con la ansiedad y con las ganas de fumar poco a poco, con diferentes estrategias, etcétera, etcétera. Y por supuesto con el consecuente seguimiento. Eso es algo que no vas a hacer en una sesión de 2 horas de hipnosis, que es simplemente un engañabobos, desgraciadamente. Es pseudoterapia sin ningún tipo de evidencia científica. Y esto es lo que tampoco vas a conseguir si solamente pides la pastilla mágica al médico, ¿no? Un profesional responsable te va a recomendar que te unas a algún grupo para dejar de fumar o contactes con algún profesional que te ayude a nivel cognitivo, conductual, a nivel de pensamientos, a nivel de tus conductas y estrategias para poder dejar de fumar y no recaer después. En este tipo de procesos las recaídas son habituales. ¿Cómo se preparan los pacientes para evitar en lo posible este tipo de recaídas? Como he comentado antes, vamos a ir estudiando cuáles son los hábitos de consumo de la persona, cuáles son las circunstancias en las que normalmente fumaba y cuáles son las circunstancias en las que la persona se considera que tiene menos control sobre el deseo de fumar, sobre la conducta de fumar, ¿vale? Porque viene el deseo, entonces es desagradable y nos sentimos como que no podemos resistirlo y terminamos fumando. Utilicemos esa información para dar diferentes estrategias a la persona. Y luego también lo habitual es que durante el proceso también haya pequeñas recaídas. Si, por ejemplo, estamos ayudando a la persona a aplicar una reducción y la persona antes fumaba 20 cigarros y llega un punto que está fumando solamente 10 o incluso 5 cigarros y a lo mejor un día hay alguna crisis a nivel emocional, pasa algo y la persona termina fumando más de lo que se había planteado, o incluso que la persona ya haya dejado de fumar y unos días, semanas o meses después vuelva a fumar un día, como comentaba antes, que tenga una recaída. Ahí ayudaremos a la persona a levantarse emocionalmente, porque lo normal es que haya mucha frustración, mucha sensación de impotencia, etcétera, etcétera. Y ayudaremos a la persona a analizar la situación de la manera lo más fría posible, recabar información, a ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó ese día que fumaste? ¿Cómo que fumaste más? ¿Cuánto extra fumaste? ¿En qué situación? ¿Qué hora del día? ¿Qué crees que pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué crees que salió mal cuando aplicaste esta técnica que hemos trabajado en terapia o esta estrategia, etcétera, etcétera? Ayudaremos a la persona a analizar, a sacar información de esa recaída y a aprender de ella para así poder evitarla o intentar evitarla en la medida de lo posible en el futuro. En proceso de adicciones las recaídas van a ser parte del proceso de aprendizaje. Una parte muy amarga, por supuesto, una parte muy amarga, por supuesto desagradable, pero una parte, pues, en muchos casos, inevitable, inevitable. ¿Qué le dirías a una persona que está pensando en recurrir a terapia psicológica para dejar de fumar? Que lo hagas cuanto antes. Que lo hagas cuanto antes. La mayoría de personas posponen esto durante muchísimos años y, desgraciadamente, cuantos más años estás fumando, más probabilidades hay de que a nivel genético eh, se active algo que no queremos que se active y empieces a tener problemas de salud, ¿vale?
es como una bomba de tiempo, ¿vale? Con un cronómetro, etcétera, etcétera. No sabemos cuándo va a explotar, pero va a explotar en algún momento. Entonces, lo antes posible. Cuantos más años lleves fumando, más dificultades vas a tener también para dejarlo. Entonces, si ahora mismo tienes en la cabeza presente el deseo de dejar de fumar, aprovecha esa inercia, coge cita con alguien, con algún profesional especializado, científico, etcétera, y habrás dejado de fumar en cuestión de unos pocos meses o incluso semanas, ¿vale? Pero habrás dejado de fumar enseguida. Simplemente que vayas a por ello, que no lo pospongas, porque nunca vamos a encontrar una situación perfecta. Siempre buscamos la situación perfecta, las condiciones perfectas para dejar de fumar o hacer aquello que necesitamos, como, es que no, es que ahora estoy muy agobiado con no sé qué, es que ve al psicólogo y pones a hacerlo ahora, lo antes posible, porque de verdad nunca vais a encontrar un momento perfecto. Siempre hemos encontrado una excusa para seguir posponiendo el tema. Entonces, el mejor consejo que puedo dar es que vayas a terapia ya, hoy mismo busques para coger cita con alguien que te dé confianza y que se haya formado, ¿vale? Que tenga formación en adicciones, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme más preguntas que tengáis sobre el tabaco en la caja de comentarios. Y bueno, un placer. Si queréis que os ayude a dejar de fumar, será un placer. Abajo en la descripción del vídeo también os dejo los enlaces para coger cita conmigo en terapia y para entrar a mi lista de email. Mando emails diarios sobre cómo dejar de fumar y también doy la posibilidad a la gente de apuntarse a mi curso online para dejar de fumar, que según bastantes personas es bastante bueno, es bastante bueno. Así que bueno, la información la tenéis toda abajo en el enlace, luismiguelreal.es/dejar de fumar, con guioncitos en medio y todo eso. Cuidaos mucho. Chao, chao, chao.